Muy bien, hoy nos corresponde estudiar el oncenio y el tercer militarismo. El oncenio de Leguía. No olvides que Leguía había regresado al Perú después de haber estado un tiempo en el extranjero. Y digamos que durante el segundo gobierno de José Pardo en la República Aristocrática, Leguía no estuvo en el Perú. Leguía regresa para las elecciones, ¿verdad? Leguía regresa para las elecciones. Y Leguía en 1919 gana las elecciones, pero había por ahí un rumor de que el Partido Civil estaba tramando algo para evitar que Leguía asuma el poder. Así que Leguía se aseguró. Leguía dio golpe de Estado, ¿verdad? Leguía va a comenzar lo que la historia conoce también como la Patria Nueva. Ese es su eslogan de campaña, ¿no? La Patria Nueva. Un detalle muy interesante es que Leguía era, en esta ocasión, ya no estaba con el Partido Civil. Más bien Leguía se había vuelto anti-oligarca. ¿Qué significa anti-oligarca? Estaba contra la oligarquía el Partido Civil, ¿ya? Una de las primeras cosas que hace Leguía en su proyecto es cambiar la Constitución. Un punto es que establece el periodo presidencial en 5 años, ¿ya? Otro es que Leguía va a escoger, o en su gobierno se va a escoger, al presidente y a los congresistas. También se va a definir la Junta de Notables. Lo que antes conocíamos como las municipalidades o los municipios, ahora iba a estar a cargo de las llamadas Junta de Notables. También Leguía va a establecer las garantías constitucionales. Lo que tú conoces, pues, ¿no? Como la acción de amparo, el habeas corpus, ¿no? Acción de amparo. Pero Leguía tenía en mente reelegirse. Bueno, el primer cambio que hizo es cambiar el periodo presidencial a 5 años, ¿no? Porque era 4. Eran 4 años. Entonces Leguía lo cambia a 5. Ya. Otro detalle es que Leguía, como quería reelegirse, Leguía va a hacer enmiendas a la Constitución. ¿Qué cosa es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Lo que pasa es que Leguía quería cambiar solo una parte de la Constitución para que ésta le permita reelegirse. Una enmienda es una reforma parcial o un cambio parcial nomás. Entonces, en 1923, Leguía va a introducir la reelección. O sea que Leguía ya podía reelegirse. Cosa que hizo, pues. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué Leguía gobernó 11 años? Porque primero se reelige y luego se reelige. En 1927 ya quiso otra reelección, pero eso ya era reelección, ¿sí o no? Entonces, la palabra enmienda se refiere a reforma parcial y Leguía hizo reforma parcial para poder reelegirse. En el gobierno de Leguía se va a establecer o va a surgir un nuevo partido político de masas. Claro. El primer partido que va a surgir es el APRA. El APRA se va a fundar en 1924 en la Ciudad de México. ¿Ya? 1924 en la Ciudad de México. Pregunta,
¿Por qué Víctor Raúl no fundó el APRA en el Perú? Porque Leguía lo había deportado. Víctor Raúl había sido deportado y estaba en México. Algunos se preguntan, ¿qué significa APRA? Ahí está Víctor Raúl. ¿Qué significa APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Alianza Popular Revolucionaria Americana. Eso significa APRA. Cuando se funda el APRA abogaba por dos cosas principalmente: la nacionalización o la internacionalización del Canal de Panamá, y también planteaba la nacionalización de tierras e industrias aquí en el Perú. La nacionalización de tierras e industrias. De alguna manera, el APRA estaba hablando de hacer lo que con el tiempo se va a conocer como una reforma agraria, ¿no? El libro que publicó Víctor Raúl Haya La Torre titulaba El antiimperialismo y el APRA. El antiimperialismo y el APRA. ¿De acuerdo? Por otro lado, el Partido Socialista lo va a fundar en Lima en 1928 José Carlos Mariátegui. Ya, él va a ser el fundador del Partido Socialista en el Perú. Ya había escrito en periódicos, había colaborado con el movimiento obrero. José Carlos Mariátegui publicó su revista La Mauta, y su obra más conocida es Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Ya? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. En el aspecto social, Leguía va a aprobar una ley llamada Conscripción Vial. Ya había surgido el indigenismo y los indigenistas le llamaron mita republicana. ¿Por qué? Iban a hacer trabajos en construcción de caminos o carreteras, pero la ley decía que los varones de los 18 a los 60 años debían trabajar 2 semanas gratis al año. Así como lo escuchas, 2 semanas de forma gratuita para el Estado. Profe, pero es poco tiempo. La pregunta más bien sería, ¿por qué tenía que ser gratis? No está mal, ¿no? Que el gobierno haga obras y de empleo, ¿no? Más bien sería bueno para que la gente tenga trabajo. Pero Leguilla dijo que era 2 semanas al año, todos los varones adultos debían trabajar. Pero Leguía, para hacer obras, estaba endeudándose. La deuda externa crecía con Estados Unidos. Sí, se endeudaba cada vez más. ¿Por qué los indigenistas llamaron mita republicana? Porque lo vieron como una forma de explotación. Y en el virreinato, la mita era la minería, ¿verdad? Y era explotación, ¿sí o no? Entonces, esa era una mita, pero colonial o de la época del virreinato. Ellos le llamaron la mita republicana, porque también lo vieron como una forma de explotación. Un dato curioso es que las personas que tenían dinero podían pagar una multa y exonerarse del trabajo. Pero ahora digamos, y los que no tenían dinero, igual tenían que trabajar. Ahí está el detalle.
Ahora algunos ven resultados y dicen, profe, pero gracias a eso se hizo camino, claro. Podemos decir que hubo una modernización urbana y vial. Sí lo hubo. Muchos dicen que el guía estaba apurado a hacer obras porque Perú iba a cumplir 100 años de su independencia. En 1921 se iba a celebrar el centenario de la independencia, entonces muchos dicen que por eso Leguía estaba haciendo carreteras, caminos, ¿no? Porque la ciudad luzca distinta. Se construyó la avenida Leguía, que hoy se llama Avenida Arequipa, la avenida Progreso, que hoy se llama Avenida Venezuela, y la avenida Unión, que hoy se llama Avenida Argentina, ¿verdad? Por otro lado, eh, Leguía había expresado que su gobierno iba a ser una patria nueva. Y expresamos que si iba a ser una patria nueva es porque era anti-oligárquico. Anti-oligárquico. ¿Qué significaba eso? Que estaba contra los terratenientes del Partido Civil, contra los varones del azúcar. Se dice que durante mucho tiempo algunas personas le habían quitado su tierra a los campesinos. Incluso habían ido a juicios y le habían quitado a las comunidades sus tierras, argumentando que su propiedad, que lo han comprado, mostraban papeles. Pero ¿cómo le podían quitar su tierra a toda una comunidad, no? Se la pregunta. ¿Cómo una sola persona puede tener más derecho que toda una comunidad? Así que Leguía aprobó una ley que era el reconocimiento legal de las comunidades indígenas. Reconocimiento legal de las comunidades indígenas. Así los gamonales laneros ni los varones del azúcar le iban a poder quitar sus tierras. ¿Por qué? Porque ya las tierras legalmente eran de la comunidad. Entonces, ante el Estado peruano, la tierra de comunidad no se transfiere, no se vende, es intransferible. La tierra pertenece a la comunidad. Eso lo aprobó el gobierno de Leguía. Como ya había surgido el indigenismo y se hablaba de revalorar, ¿no? Revalorar al poblador andino y también a su cultura, Leguía no quiso quedarse atrás, claro, en una especie de populismo del Leguía, ¿no? Leguía establece el Día del Indio, pero ya había surgido también una corriente conocida como el indigenismo, como corriente intelectual, que también se va a dar en la literatura, ¿no? Esa corriente intelectual también va a ir a la literatura. Tenemos a Pero Zuley, quien funda la Asociación Proindígena, pero el gobierno de Leguía también creó una oficina de asuntos indígenas. En esta etapa, vuelvo a repetir, como había surgido el indigenismo, había un interés, sobre todo intelectual, por promover los derechos, la igualdad de las personas naturales, aborígenes, ¿no? Veamos la parte económica. Se va a consolidar la dependencia económica de Estados Unidos. Durante todo el siglo XIX, prácticamente la economía había girado en torno a los capitales ingleses. Perú era dependiente de Inglaterra, no de Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Claro, o sea, siglo XIX, por ahí también, comienzo del siglo XX, República Aristocrática, Perú todavía dependía de Inglaterra o de los capitales británicos, ¿no? Con Leguía eso va a cambiar.
Se va a consolidar la dependencia económica, pero a Estados Unidos. ¿Sí o no? Se consolida la dependencia económica a Estados Unidos. Por lo tanto, va a haber un desplazamiento del capital inglés. ¿Cómo se va a dar esta dependencia? Va a haber empréstitos o préstamos, ¿no? Préstamos. Con Leguía, la deuda externa va a crecer, bastante. Muchos dicen que Leguía eh, modernizó al Perú, pero endeudándose, puras deudas. Los norteamericanos también van a invertir, pero ¿en qué sectores? Básicamente va a invertir en el sector minero, en el sector petrolero, pero sus constantes préstamos que se hacía a Leguía harán que crezca la deuda externa. Ahora veremos el laudo de París. ¿Qué cosa es el laudo de París? Había una compañía norteamericana, una compañía petrolera llamada IPC, International Petroleum Company, ¿ya? Bueno, tenía a su cargo, pues, la reserva petrolera en Piura, ¿verdad? Toda esa zona de Piura estaba a cargo de ellos. De repente va a haber un litigio por un asunto de impuestos, ¿no? Y Leguía no quería quedar mal con esta empresa, así que Leguía dijo, mejor busquemos, por decirlo así, un arbitraje o un tribunal imparcial, ¿no? Así que se buscó que un tribunal imparcial tome una decisión sobre los derechos de esta compañía y los derechos del Estado peruano, ¿no? Obviamente el Estado peruano podría argumentar que es un Estado soberano y sus recursos obviamente le pertenecen, ¿no? ¿Sí o no? Pero mientras conversaban y el Tribunal Internacional debía dar su lado o su decisión, ¿no? Debía emitir un fallo. Leguía se pone de acuerdo con esta empresa norteamericana. Leguía habló con ellos y al final acordaron que Perú le iba a permitir a esta empresa seguir explotando el suelo y subsuelo de la Brie y Pariñas, pero claro, esta empresa debía invertir en el Perú y también pues Estados Unidos debía seguir haciéndole préstamos al Perú, ¿no? Sus inversiones. O sea que al final la Brie y Pariñas en Piura va a quedar en control de esta empresa norteamericana, ¿ya? ¿Qué pasa con los ferrocarriles? Debemos recordar que en el contrato Grace se había entregado los ferrocarriles por 66 años a los ingleses, ¿no? Claro, los acreedores ingleses. Ellos habían creado una empresa llamada Peruvian Corporation. Por lo tanto, la Peruvian Corporation estaba a cargo de los ferrocarriles. En el contrato Grace decía que Perú debía pagar 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Eso decía el contrato Grace, que Perú debía pagar 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. ¿Ya? Eso decía. Pero como Perú no estuvo pagando, la Peruvian Corporation conversa con el Estado peruano, o mejor dicho, con Leguía, y le dice, para llegar a un acuerdo, ¿no?
es que esa empresa quería tener más tiempo el control de los ferrocarriles. Ya no quería que sea 66, sino más tiempo. ¿Aceptaría? La pregunta es, ¿aceptaría de ninguna manera, ¿no? ¿Qué dices tú? No, sí aceptó, profesor, claro que aceptó. Y por lo tanto, el acuerdo fue que ahora los ferrocarriles ya no estarían a cargo solo por 66 años, sino por tiempo indefinido, a perpetuidad. ¿En serio? La Peruvian Corporation y el Estado peruano acordaron que ahora ellos estarían a cargo de los ferrocarriles por tiempo indefinido o a perpetuidad. Como el mundo estaba cambiando, se buscó pues que haya ciertas reformas también en la economía peruana. Por ejemplo, en el manejo o el control de las aduanas y la creación de un banco de reserva, ¿no? Lo que hoy llamamos Banco Central de Reserva. La misión Cumberland de Estados Unidos propone el control de las aduanas y el Banco de la Reserva o Banco de Reserva. ¿Qué pasó en el aspecto cultural? Perú va a conmemorar su centenario, el centenario de la independencia. Perú va a conmemorar 100 años de su independencia. Los residentes en el Perú, o las colonias que había acá en el Perú, por ejemplo, de japoneses, regaló la estatua de Manco Cápac. ¿En serio? ¿Ya? Los residentes japoneses o la colonia japonesa donó la plaza o la estatua de Manco Cápac, ¿no? Que está en la plaza, allá en la Victoria, ¿no? El famoso Museo de Arte Italiano. Eso está por la avenida Wilson y Colón. ¿Has visto? Entre la avenida Wilson y Paseo Colón, por ahí está el Museo de Arte Italiano. ¿Sí o no? Claro, pues. Los españoles regalaron un arco morisco. Ahí está, ¿ve? Eso regalaron los españoles. Un arco morisco. Estados Unidos, la estatua de George Washington. Alemania, o los alemanes regalaron el reloj del Parque Universitario. ¿Conoces? Está por la Avenida Bancay, ¿no? Avenida Bancay con Nicolai Piérola, también conocida como Colmena, por donde está el Centro Cultural de San Marcos, ¿ya? Por donde está el Centro Cultural de San Marcos, por ahí. Así que Perú celebró su centenario con muchos regalos. Pero veamos ahora el aspecto internacional, ¿ya? Aspecto internacional. Perú y Colombia van a firmar el llamado Tratado Salomón Lozano, ¿ya? El Tratado Salomón Lozano, Perú y Colombia. Con ese acuerdo,
Perú entregaba un territorio conocido como el trapecio amazónico y Colombia se comprometió a entregar un territorio llamado el Triángulo de Sucumbios. Ya, repito, Perú entregaría a Colombia el trapecio amazónico y los colombianos iban a entregar el Triángulo de Sucumbios. Pero aquí hubo un pequeño problema. Cuando Colombia le da al Perú el Triángulo de Sucumbios, Ecuador protestó y Ecuador dijo que el Triángulo de Sucumbios le pertenecía. ¿Qué cosa? En serio. Ahí va a surgir una discrepancia. Entonces, profesor, pero ese era un asunto entre Colombia y Ecuador. Está bien, pero Colombia le está dando al Perú. Y Ecuador advirtió, Ecuador dijo, ese es mi territorio. Así que ahí va a haber otra diferencia. El Tratado de Lima, Radagano Figueroa Larraín, Tratado de Lima, Perú-Chile. A ver, vamos a recordar un poquito. ¿Verdad que el Tratado de Ancón decía que Perú y Chile debían hacer un plebiscito por Tacna Arica? Sí, el Tratado de Ancón decía que 10 años después, pasó muchos años y nunca hubo plebiscito. ¿Ve? Para ese momento, la situación estaba complicada porque en Tacna de Arica había bastante población chilena. Si había un plebiscito, algunos dicen de repente Perú podría perder. Ya sabes que plebiscito es elecciones, pues, ¿sí o no? Pero solamente iba a votar la gente de Tacna de Arica nomás. Los pobladores de Tacna de Arica debían marcar de qué país quieren o a qué país quieren pertenecer, ¿no? O al Perú o a Chile. ¿De acuerdo? Pero el plebiscito no se realizó nunca. Incluso llegaron observadores norteamericanos para opinar sobre el asunto, que se debía hacer plebiscito, pero para sorpresa de muchos, Leguía conversó con los chilenos y les hizo una propuesta, que, en serio, ya no iba a haber plebiscito. Leguía dijo a los chilenos lo siguiente: para llegar al siguiente acuerdo, si Chile devolvía Tacna al Perú, Perú le dice, te puedes quedar con Arica. ¿Qué cosa? Sí, la propuesta de Leguía fue, señores, si ustedes nos devuelven Tacna, se pueden quedar con Arica. ¿Qué dices? ¿Aceptó Chile? Por supuesto que aceptó. Entonces ya no hubo plebiscito. Ya no habría plebiscito en Tacna y Arica. Porque el acuerdo fue, si nos devuelven Tacna, se pueden quedar con Arica. ¿Me entiendes? Pero el año 29, ¿qué pasó en el mundo? En el año 29 ocurre el crack, la caída de la bolsa de valores de Nueva York, Wall Street. El capitalismo de Estados Unidos va a sufrir una crisis muy fuerte, ¿no? La crisis del 29. Algunos le llaman el crack. Ese, esa crisis que afectó tanto a Estados Unidos
también afectó al Perú. Muchos dicen, pero ¿cómo puede afectarnos? Es que Perú era un país dependiente de Estados Unidos. Aquí en Perú también cerraron bancos, empresas y hubo gente desempleada. Pero lo más curioso es que como Perú dependía de los capitales norteamericanos, de las inversiones, eso se va a retirar. Incluso las exportaciones van a caer bastante. Entonces sí se va a sentir. O sea, el gobierno de Leguía sí sintió esa crisis. ¿Te das cuenta? Entonces, como Perú ya estaba afrontando una crisis muy seria, en ese contexto, golpe de Estado. Sánchez Cerro da un golpe de Estado contra el gobierno de Leguía. ¿Ya? Ahí está, ¿eh? Leguía, y frente a este golpe de Estado de Sánchez Cerro, el ejército, ¿verdad? Leguía renunció y por un momento Leguía quiso irse del Perú. Hay versiones que dicen que incluso Leguía ya se había embarcado, ya estaba en un barco rumbo a Panamá. Pero cuando llegó Sánchez Cerro a Lima y Sánchez Cerro preguntó por Leguía, le dijeron, no, bueno, señor, ya Leguía ya renunció y se está yendo del Perú. ¿Qué cosa? Lo traen de regreso. Sánchez Cerro ordenó que lo trajeran a Leguía y lo envió a prisión. ¿En serio? Leguía va a prisión. Ya, muy bien. Entonces, ahorita comenzamos el tercer militarismo, ¿ya? Dame un segundo, por favor, dame un segundito.
Muy bien, continuamos. Sí, esta vez ahora pasamos al tercer militarismo, ¿verdad? Ahí está, tercer militarismo. Cuando Sánchez Cerro dio golpe de Estado, lo que él va a establecer primero es una junta de gobierno. Como ya te comenté, Leguía estaba en la cárcel. En un primer momento, Sánchez Cerro va a gobernar con respaldo del ejército. Entonces es una junta militar o junta de gobierno. Pero Sánchez Cerro tenía en mente quedarse más tiempo. O sea, si lo sacó a Leguía, de repente pues Sánchez Cerro podía quedarse un año o menos, convocar elecciones y permitir que otro presidente que sea elegido, ¿no? Pero no. Y Sánchez Cerro, él quería ser elegido. Así que Sánchez Cerro le va a entregar el poder antes, claro, derogó la ley de construcción vial, esa ley que hacía trabajar haciendo carreteras, lo eliminó, ya lo eliminó. También creó un tribunal llamado Sanción Nacional, el Tribunal de Sanción Nacional para juzgar a los leguistas. Así como Sánchez Cerro estaba en la cárcel, ¿ya? O perdón, leguía, ¿no? Sánchez Cerro decía que muchos de sus colaboradores, que fueron ministros, congresistas, funcionarios, también debían ser investigados. Sánchez Cerro ordenó investigar a todos aquellos que habían gobernado en la época de Leguía. Claro, o sea, tenían sus colaboradores, pues. Como le decía, muchos habían sido ministros, congresistas, funcionarios, etcétera. Así que Sánchez Cerro crea este tribunal para juzgar a los leguistas. Ahora sí, lo que te estaba comentando. Sánchez Cerro quería quedarse en el poder. Y para eso Sánchez Cerro le entrega el poder a David Samanez Ocampo, ¿ya? Le entrega el poder a David Samanez Ocampo. Ahí lo ves. Objetivo, que David Samanez Ocampo convoca elecciones, por lo que Sánchez Cerro quería ser candidato. Así que se crea el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Y se convoca a las elecciones del año 31. Sí, convoca a las elecciones del año 31. Obviamente, el principal candidato era Sánchez Cerro, ¿sí o no? David Samanez Ocampo solo había entrado para, de forma momentánea, organizar las elecciones y obviamente Sánchez Cerro quería pues ser elegido. Para eso Sánchez Cerro formó la llamada Unión Revolucionaria. Unión Revolucionaria. Sánchez Cerro estaba listo para ser presidente. En las plazas daba sus discursos. Fuera del Palacio de Gobierno también en el balcón también daba sus discursos. Pero Sánchez Cerro apelaba más al nacionalismo, ¿no? Él decía, ¿cómo es posible que Leguía haya entregado territorio? Que Leguía era un corrupto. Sánchez Cerro decía que él había acabado con esa corrupción de Leguía y que él no iba a permitir que se entregue más territorio. Francamente, mucha gente va a escuchar su discurso y va a querer, pues, apoyarlo, ¿no? No, también había gente que lo apoyaba. También había gente que lo apoyaba a Sánchez Cerro. Sin embargo, el otro candidato
era Víctor Raúl Aye de la Torre y Lapra. Víctor Raúl no había estado en el Perú, pero yo te conté que Leguía lo había deportado, ¿no? Por eso Víctor Raúl había fundado el APRA en México. Pero como ya no estaba Leguía en el poder, Víctor Raúl vino al país, ¿sí o no? Ahí está Víctor Raúl. Víctor Raúl Aye de la Torre, con sus discursos, bueno, él era un orador que apelaba a cuestiones como la libertad, la justicia, la igualdad. Él hablaba de eso, de libertad, justicia, igualdad, fraternidad. Muchos se sentían atraídos por el mensaje de Víctor Raúl de la Torre. ¿Ah? Sí, sí tenía su gente. ¿Ah? Pero cuando se realizan las elecciones, obviamente muchos pensaban que Víctor Raúl podía ganar y derrotarlo a Sánchez Cerro. Los resultados fueron sorprendentes. El Jurado Nacional de Elecciones anunció el ganador. Y el ganador era Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Qué cosa? Los apristas no aceptaron. Dijeron, esto ha sido un fraude. No, 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 no. Los apristas protestaron, salían a las calles y decían que esto era un fraude. Las protestas cada vez eran mayores. Por todo lado protestas. Sin embargo, Sánchez Cerro sí juramentó el cargo. Pero ahora como presidente iba a perseguir a sus opositores en general. Claro, en primer lugar al APRA, ¿no? Iba a perseguir a sus opositores. En primer lugar, a los apristas. Para eso aprobó la ley de emergencia. Ley de emergencia. Esa es una ley, en realidad, contra todos sus opositores. Además de los apristas, estaban los socialistas, ¿no? Los leguistas. Incluso en un momento estaba molesto por la oposición. También ordenó cerrar San Marcos. Sí. Sin embargo, cierto día hubo un atentado contra Sánchez Cerro en la iglesia de Miraflores. Se dice que José Megal Márquez atentó contra el presidente, pero bueno, obviamente Sánchez Cerro sobrevivió al atentado. Sánchez Cerro propone una ley del divorcio y del matrimonio civil. Como los apristas protestaban constantemente, Sánchez Cerro ordenó la captura de Víctor Raúl y que lo encierren. Estuvo encerrado un tiempo Víctor Raúl. Sí, lo mandó a la cárcel. Sánchez Cerro decía que en San Marcos los estudiantes, en vez de estar preocupados por estudiar su profesión, más están en política, más están dedicados a la política. Así que hubo un receso en San Marcos del año 32 al año 35. Sánchez Cerro renuncia a San Marcos. Sin embargo, en julio de 1932 va a ocurrir una rebelión aprista en Trujillo. Una rebelión grande, ¿eh? Una rebelión de proporciones. Había un señor llamado Manuel Barreto, a quien le decían el Búfalo. Era uno de los líderes del APRA.
Sin embargo, Sánchez Cerro los amenazó, le dijo que si no deponían sus armas, iba a usar la fuerza. Sánchez Cerro le dijo que iba a ir el ejército y también la Fuerza Aérea. La pregunta es, ¿cumpliría su palabra? ¿Cumpliría su palabra? Sánchez Cerro sí lo hizo, ¿ah? Mandó el ejército y la Fuerza Aérea. Y de repente algo de verdad horrible. Masacre en Trujillo, masacre en Chanchán. Al año 32 se le conoce como el año de la barbarie. Año de la barbarie. Los apristas fueron masacrados. Se dice, incluso enterraban a los apristas en fosas comunes, que en la zona de Chanchán habían hecho fosas comunes. Así que la rebelión aprista terminó en en tragedia, ¿no? En una masacre. Más de uno quedó realmente impactado. Pero ahora Sánchez Cerro aprobó una nueva constitución. Eliminó la constitución de 1920 de Leguía y establece una nueva constitución. Primer punto, se elimina la vicepresidencia. Se prohíbe la reelección. Ah, y por cierto, el periodo presidencial iba a durar 6 años. ¿Ya? Periodo presidencial, 6 años, ya no 5. Otro detalle es que dio libertad de culto. Ya desde la época de la República Aristocrática se había mencionado esto, ¿no? Pero ya pues Sánchez Cerro lo pone en la Constitución. Por lo tanto, si bien es cierto, la religión mayoritaria es el catolicismo o la religión católica, ahora Sánchez Cerro dice que las personas que tengan otra fe religiosa podían ejercerlo con libertad. ¿Ya? Algunos a veces se preguntan por qué Sánchez Cerro aprobó esta ley, ¿no? Algunos dicen, estaba molesto con la iglesia, ¿qué pasó? Sánchez Cerro aprobó algunas leyes que sorprenden. Mira, por ejemplo, esta ley, ahí está, el Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos o organización internacional. El Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos o organización internacional. Es que el APRA se había fundado en México. Y dio a entender Sánchez Cerro. Si el APRA se fundó en México, no es peruano. ¿Qué cosa? Esta era palabra. Lo que quería evitar Sánchez Cerro es que los apristas lleguen al poder. Y por eso dio una ley que debe impedir que los apristas puedan postular. ¿De acuerdo? Por primera vez en la historia se aprueba el voto femenino para elecciones municipales. Voto femenino para elecciones municipales. Antes las mujeres no tenían el derecho a votar. ¿En serio? Antes las mujeres simplemente eran espectadoras, ¿no? Cuando había elecciones solo votaban los varones.
Pero es bueno aclarar que Sánchez Cerro estaba aprobando solo para elecciones municipales. Pero muchos consideran que es un avance, profe, porque ahora ya la mujer podía escoger alcalde. Ya con el tiempo se aprobó para elecciones presidenciales, pero eso todavía es posterior. Eso es como Bodría, ya con Manuel Bodría. En la parte económica llegó al Perú la misión Kemer el año 31. Una misión económica que buscaba eh, ayudar a la economía peruana a hacer frente a la crisis del 29. Entre sus sugerencias importantes estuvo, por ejemplo, la reforma del Banco Central de Reserva del Perú. La reforma del Banco Central de Reserva del Perú, que debía ser una institución que regule la moneda y el crédito del sistema financiero. También se va a crear la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿verdad? ¿Eh? Superintendencia de Banca y Seguros. Sin embargo, Perú va a tener un conflicto con Colombia. ¿Por qué este conflicto? ¿Por qué hubo un conflicto con Colombia? Un grupo de peruanos de Loreto, ingresaron a territorio de Colombia con el objetivo de recuperar el trapecio amazónico y el puerto de Leticia. Sí, ese territorio que Leguía les había dado con lo del trapecio amazónico, pues. Leguía les había dado Colombia, ¿sí o no? Ya un grupo de peruanos quería recuperar ese territorio, pero la reacción colombiana no se dejó esperar. Ocurre un combate Huepi. Este es un conflicto, ¿ah? La guerra todavía no ha sido declarada la guerra, no ha habido declaratoria de guerra, pero sí un conflicto. En el combate de Huepi se produce una derrota peruana, los colombianos se imponen. Pero Sánchez Cerro convoca a la guarnición de Lima. Y en el hipódromo de Santa Beatriz, Sánchez Cerro convoca a la guarnición de Lima. Hoy es el campo de Marte, ¿no? Y Sánchez Cerro fue a pasar revista a las tropas. Las tropas iban a pelear. O sea, iba a haber guerra, claro. Sánchez Cerro fue a pasar revista y despedir a esas tropas peruanas que iban a ir a pelear. Sin embargo, ese día, Sánchez Cerro es asesinado. Allí en el dibujo, en una pequeña caricatura, se ve como el auto está avanzando y un joven viene por la parte de atrás, ¿no? Bueno, el joven se llamaba Belardo Mendoza Leiva, ¿ya? El joven viene por la parte de atrás, se acerca hasta el auto y dispara contra el presidente Sánchez Cerro. 3 disparos. El joven Abelardo Mendoza Leiva asesinó a Sánchez Cerro. En ese momento, la seguridad del presidente también disparó contra el joven. O sea, el joven también va a morir, ¿no? Pero todos se preguntaban, ¿no? Este joven que asesinó a Sánchez Cerro era parte de una conspiración. Fue enviado por alguien y algunos decían el APRA. El APRA ha sido. Muchos señalaban esto a una venganza prista. Sí, ha sido el APRA, decían, ¿ah? Pero el APRA como partido negó todo. El APRA dijo, no tenemos nada que ver. El periodismo se encargó de investigar y los periodistas de la época dijeron que el joven Abelardo Mendoza Leiva era priista.
A lo que el APRA pasó a decir que este joven había actuado por cuenta propia, a título personal. Vuelvo a repetir, el APRA negó cualquier participación. ¿De acuerdo? El APRA no aceptó responsabilidad en este hecho. Pero a partir de ese momento, otra vez empezó una persecución contra los apristas. Empezaron a perseguirlos, a arrestarlos, interrogatorios. Pero frente a esta situación, el Congreso le encarga el poder a un señor llamado Óscar Benavides. ¿Ya? Óscar Benavides. Él va a asumir. Él ya había gobernado en la República Aristocrática, ¿no? Él ya había tenido un primer gobierno en la República Aristocrática. Recuerdo haberles mencionado que cuando él gobernó, justo empezó la Primera Guerra Mundial. Veamos el aspecto político. Primero, la ley de amnistía general. Benavides aprueba esta ley y convoca a los dirigentes de las diversas agrupaciones políticas. Llamó a los apristas, socialistas, leguistas, bueno, llamó a diversos grupos políticos y les hizo una propuesta. Dijo, miren, yo voy a promover una ley de amnistía. O sea, vamos a perdonar a todos aquellos que están presos de las diversas agrupaciones políticas. En la cárcel había apristas, socialistas, anarquistas, intelectuales, leguistas. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a liberarlos. Pero hay una condición. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que me dejen gobernar tranquilo. Quiero una tregua. No quiero protestas, marchas, no. Una tregua. Si están dispuestos a dejarme gobernar tranquilo, yo tampoco los voy a perseguir. ¿Qué dices? ¿Aceptaron o no? Sí. El APRA fue uno de los que aceptó. Está bien, dijo. Aceptamos. Pero aún estaba pendiente el asunto con Colombia. La guerra no se dio, pues, porque cuando lo asesinan a Sánchez Cerro, entonces Colombia expresó sus condolencias. Y Colombia dijo, Perú, esperemos llegar a una solución pacífica, ¿no? Esperemos poder conversar de forma diplomática y evitarnos una guerra. Al final no hubo guerra. Benavides va a firmar un documento llamado Protocolo Peruano-Colombiano. Con ese protocolo, Perú ratificaba el Tratado Salomón Lozano. O sea que el Tratado Salomón Lozano que les daba el trapecio masónico era ratificado, se mantenía vigente. Digamos que el protocolo peruano colombiano estaba ratificando eso, lo ratificaba. Algo curioso es que el año 36 hay elecciones, porque se supone que Benavides solo había entrado para reemplazar a Sánchez Cerro. Entonces, el año 36, Benavides debió convocar elecciones y él retirarse. Y él sí permite que haya elecciones. Para sorpresa de todos, el ganador fue un señor llamado Luis Antonio Guiguren. ¿Ya? Repito, en la selección de 36 gana Luis Antonio Guiguren. Pero
las elecciones fueron anuladas. No se reconoció el triunfo del señor Luis Antonio Guiguri. ¿Por qué, profesor? Porque se empezó a decir que ese señor había ganado con votos los apristas. Hasta llegaron a decir que en el fondo él era el candidato del APRA, solo que no participó como APRA, sino con otra agrupación, pues, ¿no? Pero honestamente eso no era cierto, ¿ah? No. Algunos dicen que el Congreso prefirió que Benavides se quede en el poder porque era un militar y podía contener a los apristas y socialistas. Así que la candidatura del señor Luis Antonio Guigure es anulada, aunque él había sido ganadora. Pero vuelvo a repetirte que se empezó a decir que él había ganado con votos los apristas, ¿no? Cosa que al final le anularon las elecciones. En el gobierno de Benavides se crea el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Asistencia Social, el Ministerio de Educación. Y una de las obras más importantes de Benavides es el Seguro Social Obrero. Ahí puede ver una foto del Hospital Guillermo Almenara. Está por la Avenida Grau. Es el Hospital Guillermo Almenara. Claro, actualmente dice ESALUD, ¿verdad? Ahí dice ESALUD. A ese le decían el Hospital Obrero, ¿verdad? Hospital Obrero. Obras públicas. Se inicia a construir la carretera panamericana, también la carretera central. Se remodela Palacio de Justicia y de Gobierno. Y un dato súper curioso. El año 39, porque el Congreso le prorrogó el mandato, ¿no? O sea, cuando no reconocieron la victoria de Luis Antonio Guiguren, el Congreso le prolonga el mandato 3 años más. Por eso Benavides se quedó hasta el año 39. Un detalle importante es que Benavides, escúchame, Benavides, el presidente cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo anecdótico. En su primer gobierno comenzó la Primera Guerra Mundial y en su segundo gobierno comenzó la Segunda Guerra Mundial. De verdad, anecdótico pero real. ¿Qué te pareció? No deja de compartir, ¿ya? Dejo de compartir. Ya hemos explicado la teoría. Dame un segundo para poder ubicar las preguntas. Por favor, dame un segundo. Acá estoy, no me voy. Ya, un ratito nomás voy a acomodar unas preguntas, ¿sí? Por favor, ¿ah? Dame un instante. Un instante, por favor, un instante. Ahorita continuamos con las preguntas.
Ahorita continuamos, por favor, dame un segundo. Muy bien, vamos a continuar ahora sí con el momento de practicar. Momento de practicar. A ver, uno. Pregunta uno, momento de practicar. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál será la respuesta en la uno? La E. El desplazamiento de la hegemonía inglesa por la norteamericana, ¿sí o no? La uno, la E. Ya. Vamos a la 2. Pregunta 2. Muy bien, la 2 vendría a ser la C. El desplazamiento del civilismo como fuerza política predominante. Claro, pues. La 2, la C. La 3. Como es económico, la B. Desplazamiento de capitales británicos por los norteamericanos. La B. La 4, a ver, la 4. La posición pseudo-indigenista que tomó Gustavo B. Leguía lo hizo con el objetivo de, claro, buscaba conseguir el apoyo de la clase media y los campesinos, ¿no? Decía que apoyaba a los indígenas, ¿verdad? La B de bueno, la B de bueno. 5, 5. Ley de conscripción vial, a ver, a ver, a ver.
La A. Claro, si con eso hacía carreteras, pues sí o no. Entonces la 5, la A, ser la columna del desarrollo vial. 6. La Gran Depresión del 29 afectó al régimen de Leguía, ¿cómo? A ver, la Gran Depresión, el crack, ¿no? ¿Cómo afectó? Está fácil, vamos a la 6. La 6, la C, disminuyendo el ingreso de capitales norteamericanos. La 6, la C. A ver la 7, a ver la 7. Claro, también construcción de carreteras y explotación, ¿sí o no? La 7, la C. Construcción de carreteras y explotación. La C. 8, a ver la 8, la 8. La 8, la 8. Dice no corresponde, ¿ah? Pide lo que no corresponde, aclaración. Está pidiendo algo que no corresponde. Ahí dice restituir el tributo indígena. No, pues la guía no estableció tributo indígena, ¿no? La B. Como pide lo que no corresponde, es la B. La B de bueno. 9. A ver. A ver, la 9, la 9. ¿Cuál es la 9? La D. El reconocimiento de comunidades indígenas. La D. Y la B, la 10 ya, la 10. La 10. Está fácil, ¿ah? A ver, la 10. La 10, la A. El incremento de los empréstitos a Estados Unidos. ¿De acuerdo? Muy bien. La 10, la A. Dejo de compartir. Excelente. Envía su respuesta a Brisa, Yanira, Tania Beatriz, Giancarlos, Alejandra, Brenda, Tania Belén también enviado, Nicolás Arias, Fabiana, Maricielo, Mardeli, Nicole Fuentes, Almendra, Jonathan Reader, Brigitte, a todos los que han mandado gracias, a todos los que han mandado gracias. Siempre es bueno participar. A partir de este momento, quisiera preguntas del tema, por favor, o temas anteriores, ¿ya? Los temas que vamos a hacer después en su momento, pero ahorita temas, preguntas del tema de hoy. Vamos, vamos. Iban preguntas, se crean preguntas. A ver,
Nicolás hace un comentario en base a las ideas de Keynes, ¿no? Ya ahí veo, ya. Pregunta es, eh, a ver, ¿de verdad es bueno que el objetivo de Estado sea generar empleo mediante obras públicas? Bueno, yo creo que la experiencia de décadas muestra los resultados, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? Son décadas de experiencia en cómo se ha manejado eso. Y entonces uno puede ver los resultados. Muchas veces hay hasta eh, presidentes investigados, ¿no? ¿Verdad? Desde gobiernos anteriores. Muchos de los gobernantes anteriores han sido o son investigados, ¿no? Ok, gracias. Maricielo dice, ¿por qué Leguía fue a prisión? La verdad es que Sánchez Cerro, cuando dio golpe de Estado, Sánchez Cerro, como era militar, no, de hecho estableció una dictadura, Sánchez Cerro quería dar a entender que él estaba contra la corrupción, contra los autoritarios, estaba contra aquellos que, como Leguía, entregaron territorio, ¿no? Y su objetivo luego era presentar las elecciones, ¿verdad? Esa es la imagen que dio Sánchez Cerro, ¿no? De ser una persona muy dura con los actos de corrupción. Incluso le había creado un tribunal de sanción para los leguistas, ¿sí o no? Pero sabemos que lo que pretendía Sánchez Cerro era quedarse en el poder. Gracias. Digamos, Ariel, que lo de Sánchez Cerro fue más específico, es decir, que regule la moneda, la emisión monetaria y el crédito. Esa fue la gran reforma, ¿ya? Que, o sea, le dio digamos, un carácter más específico, ¿sí? Leguía había formado su propio partido llamado Bellí me está preguntando, ¿no? Bellí Rosario. Leguía había formado su partido llamado Partido Democrático Reformista. Leguía ya no se llevaba con los civilistas, ya no, ya. Él había sido parte del civilismo, pero ahora más bien era su contrario o su opositor. Por eso, cuando fue candidato, Leguía ofreció hacer del Perú una patria nueva con respecto al civilismo, con respecto a la oligarquía. Ya Brie, en todo caso, fue su estrategia de campaña. Gracias. Ambas son misiones económicas, Tania, que Merer y Misión Cumberland, sino que Cumberland llegó durante el gobierno de Leguía, ¿ya? Y propone crear el Banco de Reserva y también el control de aduanas. Que Merer viene después de la crisis, viene con Sánchez Cerro. Que Merer vino a ayudar a que la economía no solo del Perú, sino de otros países se pueda recuperar, ¿no? Porque de hecho Perú era dependiente de Estados Unidos. Sí, Carol, has escrito una pregunta. A ver, Carol, no lo he visto. A ver. Ah, Carol, discúlpame, ya la encontré. Carol Celeste preguntó, ¿qué era la visión Kemer? Una visión económica de Estados Unidos que llegó después de la crisis del 29. Objetivo, dar sugerencias al Estado para recuperarse económicamente. En este caso, propone reformar el Banco Central de Reserva y crear la Superintendencia de Banca y Seguros. No, sino que las empresas extranjeras, Jonathan, querían tener el control, pues, ¿no? Inversionistas más que todo, capitales, inversionistas,
a través de algunas empresas, querían tener el control de las aduanas, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Dicho en pocas palabras, el Laudo de París es el acuerdo entre el Estado peruano y la IPC, que en un primer momento había ni un tribunal internacional, pero al final Leguía se pone de acuerdo con esta empresa norteamericana y tanto Leguía como esta empresa le dicen a ese tribunal internacional que ya se pusieron de acuerdo. Entonces, el laudo fue simplemente aceptar el acuerdo entre Leguía y esa empresa. ¿Ya? Esa fue la idea. Yajiro Yair, Leguía muere prácticamente en la cárcel. Más o menos 2 años estuvo en la cárcel. Su salud no era buena y al parecer no le dieron la atención médica que requería, ¿no? Lo llevaron en condiciones ya muy, muy graves al hospital. O sea, lo sacaron de la cárcel para llevarlo al hospital, pero su situación era muy grave ya, ¿no? Simplemente iba a fallecer Leguía. Bueno, quien expresó algo así fue Nicolás, el señor Jorge Basadre. Por eso Jorge Basadre habló de primer militarismo, segundo militarismo, tercer militarismo, habló de primer civilismo y de segundo civilismo, aunque él prefirió llamarla república aristocrática, ¿no? Gracias, Nicolás. La ley de amnistía es cuando Benavides, Tania, cuando Benavides decide liberar a los presos de las diversas agrupaciones políticas. Pero era una tregua, ¿no? Para que lo dejen gobernar tranquilo o en paz. Ariel, su nombre es IPC, International Petroleum Company. International Petroleum Company. Es de Estados Unidos, una empresa petrolera que sobre todo se va a establecer en la Brei Pariñas Piura. ¿Ya? Eso viene de épocas, comienzo del siglo XX. Antes fue una empresa inglesa llamada London Pacific, pero la London Pacific le vendió a la IPC, ¿ya? Quien trató de arreglar algo con ellos o al menos llegar a un acuerdo fue Leguía, pues, lo que les estuve comentando en su momento. No, más bien la ley de aguas les permitía a los oligarcas tener el control de las canales de irrigación. Burocracia estatal son básicamente los trabajadores del Estado, funcionarios. Allá Brillí, el APRA propone nacionalización de tierras e industrias. Nacionalización de tierras e industrias. Muchas gracias, jóvenes.